Hola queridos amigos, de nuevo buenas tardes y vamos a dar comienzo a nuestro espacio de la entrevista del día. Hoy precisamente tenemos aquí en la mesa una persona conocida, perdón, un entrañable amigo que ha ocupado durante muchísimos años el cargo de responsabilidad dentro de las hermandades de la Villa de la Rosa y que actualmente pues es diácono permanente. Como es la dirección espiritual de las cofradías y sobre todo hablar un poquito del ambiente. Bienvenido, que estás en Villamanor. Y me gustaría, ya que le correspondería como párroco de la iglesia donde está encardenada la hermandad. Como delegado suyo y como delegado del obispo, pues lo que intento es cubrir esa labor, la de dirigir, de aconsejar y sobre todo fomentar y hacer que la hermandad no pierda nunca su norte en el sentido religioso, sino que sea el fundamento de la cofradía. Entonces, pues ahí estamos siempre, asistiendo a las reuniones de Junta de Gobierno con ellos, encargándome de algunas labores de tipo pastoral y sobre todo ayudando a que la hermandad vaya creciendo fundamentalmente en esencia religiosa cristiana, se vaya llenando del fundamento que la ha hecho nacer, ¿no? Que es Cristo y su misión en el mundo, evidentemente, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es apoyar, ayudar, alentar y sobre todo dirigir esa idea que ya te he dicho antes de formación de una comunidad, de formación de una hermandad. Perfecto. ¿Tú crees que actualmente las hermandades se sienten un poco huérfanas en ese sentido de la carencia de un director espiritual permanente? ¿Cómo ocurre contigo con el amor, que estás permanente? Hombre, evidentemente aquí, si hablamos a nivel general, no de Rota, pues supongo que sí, ¿no? Que hay carencia en ese aspecto, puesto que evidentemente hay pocos sacerdotes y entonces los pocos que hay pues se debaten en mucho trabajo, tienen muchas cofradías a su cargo y evidentemente no se puede llevar igual siendo director de una sola a tener, por ejemplo, pues como pasa con don Aurelio, evidentemente que lo lleva el hombre de la mejor manera posible porque él da todo lo que puede, pero evidentemente no es lo mismo que tú te dediques solamente a una cofradía. Las hermandades evidentemente necesitan de la atención directa y del apoyo directo de un sacerdote o de un director espiritual en el cual pues esté siempre recordando que en todas las reuniones, en todas las juntas, en todas las asambleas, en todos los cabildos y sobre todo en todas las manifestaciones externas de la cofradía, pues que esté presente, eso le da evidentemente el empaque que necesita una hermandad, de lo que adolecen hoy, evidentemente. ¿Por qué? Porque al tener falta de dedicación en ese aspecto, que ya sabemos por qué, ¿no? Pues se van aislando un poquito más de lo que es el camino real, el camino religioso, y se van acercando más, un poquito más a lo que es
el camino más bien social, o el camino que hoy vemos que la convierten más en asociaciones de seglares laicos, pero menos pegada a lo religioso que a lo externo, ¿no? O sea, que si una hermandad tuviese, como quien dice, un director espiritual permanente, tal vez hoy no se encontrarían en la situación que se encuentran. Evidentemente, yo creo que no, ¿eh? Si cada cofradía tuviera un director espiritual que estuviera pendiente de la cofradía, eso es casi imposible, porque eso es como una familia numerosa que no es igual que una familia con un hijo, evidentemente, ¿eh? Claro. Un padre no le puede dedicar a un hijo único lo que le dedica, por ejemplo, a 6 hijos, ¿no? Como pasaba en mi época. Evidentemente, yo que he tenido, ahora tengo un chiquillo, pero vamos, tengo una hija, pues yo le he podido a lo mejor dedicar más atención a una que si hubiera tenido 6, eso está claro y evidente. Es cierto, es así, lo que pasa que es muy complicado, ni aquí ni en los mejores lugares tiene a su cargo un sacerdote, un presbítero, una cofradía. Hay cofradías que sí, ¿no? Bueno, ciudades como pasa en Jerez, en Sevilla, en Cádiz, que hay, pero es muy difícil. Aquí tenemos 4 parroquias, tú lo sabes bien, y difícilmente tenemos pues del orden de 11 hermandades, más las asociaciones y demás, 12 o 13, entonces tendremos que tener 12 o 13 o 14 sacerdotes. Evidentemente, algo muy complicado, muy difícil. Complicado, sí. ¿Tú crees que si, por ejemplo, las hermandades buscaran el sistema de las capellanías, digámoslo así, ¿no? Pues claro, eso supondría la sufragación de unos gastos mensuales, porque claro, al sacerdote que atienda esa capellanía, lógicamente hay que remunerarle mensualmente una estipulación de una cantidad para que pueda vivir y pueda seguir adelante. Esto normalmente se está haciendo mucho en Sevilla. En Sevilla tú sabes que la dirección espiritual de las cofradías no adolecen por su ausencia, pero que al mismo tiempo son capellanes de las mismas y llevan toda la labor pastoral de la propia cofradía con la cuestión de la Eucaristía diaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el que primero vayamos en consonancia con la normativa, con las reglas, que como tú sabes bien, las cofradías dependen de un párroco de una parroquia, que a su vez puede ser el director espiritual, o casi debe ser el director espiritual. Cuando ocurre, como pasa en la O, por ejemplo, que hay pues diversas cofradías y el sacerdote pues tiene la dificultad que se puede tener en llevar la dirección espiritual de una manera, hoy se lleva evidentemente, yo me refiero de una manera ya más particular, ¿no? Es necesario de que, por ejemplo, como tú muy bien has dicho, ¿no? Se puede hacer eso, buscarse un capellán, que de acuerdo siempre con el párroco y bueno, el director de la comunidad, donde esté encardinada la cofradía. Que creo que no me importaría, lógicamente. Eso ya cuestiones según, porque a lo mejor... Hombre, aliviaría el trabajo. Evidentemente, pero eso tiene que ser en consonancia, ¿no? Evidentemente tiene que llevarse en consonancia. Lo que sí es real, y es bueno que la cofradía, que la comunidad parta del eje capital que hoy las hace también un poco más complicadas con el tema de la dirección espiritual. Facilidad, por ejemplo, no tenemos dirección espiritual de una manera como un padre con un hijo solo, evidentemente. Manera, vivir el acontecimiento fundamental que tiene que vivir una comunidad, porque para que se llame comunidad, lo primero que tienen que hacer es sentarse a comer juntos, por ejemplo. Sentarse a comer juntos los domingos, hay que sentarse a comer juntos. Como hizo el pueblo de Israel cuando salió, lo primero que hicieron fue comer juntos, ¿de acuerdo? De pie, ataviados, comer callados y dispuestos para la marcha, pero comieron juntos. Y esa fue
quizás el mejor inicio que pudo tener una comunidad, comer juntos. Después Cristo lo hizo exactamente igual. Me voy, pero me quedo, voy a resucitar, pero antes vamos a comer, porque yo a ustedes os voy a convertir en mi pueblo, en el pueblo de Dios, en el pueblo elegido, como hizo Dios con el pueblo de Israel. Exactamente igual, cualquiera comunidad que se precie de querer ser una cofradía, hacer una hermandad, lo primero que tiene que hacer es comer juntos, comer en la Eucaristía, ir los domingos a la Eucaristía de la cofradía, de la hermandad, que podría hacer perfectamente en su capilla, pero como no tenemos la posibilidad, pues podemos hacerlo en nuestra parroquia. Claro. Cada hermandad tiene su parroquia y cada hermandad puede instituir una misa. La Eucaristía no tiene por qué ser aislada, porque nosotros también formamos parte de la comunidad parroquial. Perfectamente. Evidentemente, ¿qué es lo que hay que hacer? No tenemos una dirección espiritual tan cercana, pero no podemos desligarnos tantos días y tantos meses al año del cordón umbilical que nos une a nosotros con nuestra salvación y con lo que tiene que hacer una comunidad, que es reunirte, comer con mis hermanos y encima pues celebrar el acontecimiento más importante que tienen los cristianos, ¿no? Que es la palabra de Dios, que es donde está presente el Señor, y es la Eucaristía, que es donde también está presente el Señor. Por lo tanto, si hacemos eso, la dirección espiritual ya está a medias, o casi a un 75% ganada. No hace falta ni dirección espiritual. 10, 15, 20%, pero el 75% está ganado. O sea, nosotros nos reunimos, nosotros comemos juntos, como hizo el pueblo de Israel, y nosotros estamos dispuestos para la marcha, evidentemente hemos ganado, pues... Claro, perfectamente. Ahora yo te pregunto otra cosa que me parece a mí que sería un poquito importante el analizarla. Si, por ejemplo, las cofradías que se encuentran como los Dolores y la Salud en un templo en el cual pues no hay actividad cultural ninguna, o sea que están 0 al cociente cifra siguiente, si ellos solicitaran, por ejemplo, de que un diácono permanente, llámese Gregorio, llámese quien sea, ¿me explico?, para que coayude con la parroquia y dijeran, bueno, nosotros vamos a celebrar aquí una misa semanal, pero con la palabra de Dios, ¿habría algún inconveniente? Porque vamos, tú sabes que la palabra de Dios es la Eucaristía, lo único que pasa es que el diácono no puede consagrar, pero sí puede dar la comunión y llevar todo el proceso de la Eucaristía. Bueno, la realidad es que, bueno, al culto sí hay, ahí en la Capilla de la Caridad, o bueno, en San Roque sí que en San Roque hay misa, en la Capilla de la Caridad evidentemente hay cultos, lo que pasa es que lo que no hay es la Eucaristía dominical, que claro, evidentemente es algo clave y fundamental, pero la parroquia tiene su Eucaristía, tanto los domingos como los sábados, mañana y tarde, y realmente, bueno, no están muy lejanas, están cercanas. Hombre, evidentemente, tener, como pasa en San Roque, pues misa todos los domingos, Eucaristía todos los domingos es, yo creo, un lujo, digámoslo así, cofrade. No podemos llamarle eso un lujo porque no es un lujo, realmente es una necesidad, pero... Bueno, pero perdona, yo te estoy comprendiendo perfectamente lo que tú estás explicando. No, y yo te voy a responder perfectamente. Yo, lo que tú dices de poder celebrar la palabra, ¿no?, hacer una celebración de la palabra, es posible. Si, siempre te he dicho que en consonancia con el párroco del lugar, si el párroco director espiritual lo considera oportuno, lo ve algo que puede ganar para que estas cofradías tuvieran pues más cercanos, si es posible, esa celebración, y tener la celebración de la palabra y a la vez también pueden tomar la comunión y consagrada por el sacerdote y por el párroco, yo creo que podría ser también una posible solución para esa problemática. Pero yo indico antes que en la parroquia... Sí, perfectamente, en la parroquia, pero vamos a ver. Una de las bases fundamentales que dicen las reglas de las cofradías, que uno de los fines fundamentales, o quizás el más primordial, es darle culto al Señor.
Entonces se puede interpretar de que estas cofradías pues están, como quien dice, totalmente aisladas en ese aspecto. Para una cofradía sería grato, un día por lo menos en la semana, dedicarle unos cultos a sus sagradas imágenes, en la cual pues participarán los hermanos de la cofradía y los fieles que quisieran integrarse. Entonces, claro, esto ya es otro aspecto distinto, esto ya es un aspecto que yo sé, el aspecto que tú has dicho. La parroquia es lo fundamental, es el núcleo de la familia cristiana, pero que ahora mismo existe también la parte importante de que una cofradía quiera darle honor y gloria a sus amados titulares y resulta que no puede hacerlo nada más que una vez al año porque llegan los cultos solemnes. Yo, si hubiera disponibilidad, supongo que, y las cofradías también lo pidieran, pues supongo que, no sé, con la gente, con el párroco y con la demás gente que está dedicada, por ejemplo, como puede pasar a mí, y pues yo lo veo bien, aceptable, me parece bueno, positivo, y creo que lo mismo que sí que una iglesia, pues que se haga la sabatina, o se haga el rosario, o se haga la adoración del Santísimo, o que evidentemente hay lugares donde no se hace, pero es mucho mejor, es mucho mejor que hubiera todo ese tipo de celebraciones, que es lo que al fin y al cabo le da enriquece además, la comunidad. Exactamente, ahí es a donde yo voy a parar. Las cofradías se ven solas, se ven ahí un tanto postergadas, abandonadas, sí, están en un templo precioso, en un templo muy bonito, lo tienen abierto para que la gente visite, que la gente visita a los titulares y a los santos que tienen allí, en definitiva, perfecto, pero le falta eso, le falta como natural la parte cultural que dicen sus reglas que deben de tener prácticamente y no la tienen. Claro, por eso muchas veces cuando se hace una cofradía, hermandad, se erige canónicamente, hay que contar con tantas cosas, que muchas veces ocurre que se hace y después pues están desvalidas en ese aspecto. Pero siempre que una cofradía se erige canónicamente, se erige dentro del seno de una parroquia. Entonces, y con el consentimiento del párroco del lugar. Entonces, está claro que tienen, ya de por sí, tienen esa facilidad. Lo que pasa, claro, que es mejor para uno, es más cómodo tenerlo en tu propia casa y aparte que es que le da, por decirlo de alguna manera, vida a esos templos, ¿no? A esas capillas. Exactamente. Ahí es donde yo voy a parar, nada más que eso. O sea, yo soy consciente de que el núcleo es la parroquia, que todas las hermandades y cofradías se deben a la parroquia, que forman parte integrante de la comunidad de esa parroquia y asunto concluido. O sea, que esa es la auténtica realidad. Pero también hay otra realidad evidente que la estamos viendo y la estamos palpando, de que las hermandades están solas, están ahí abandonadas sin un culto semanal. No hablemos de que sea un domingo, de un día cualquiera de entre semana. O sea que puede ser. Por eso me parece bueno. Yo lanzo mi idea, que cada hermandad tenga su misa de hermandad semanal. Exactamente. No tiene por qué coincidir en domingo. Exacto. No tiene por qué coincidir, evidentemente, celebrar la Eucaristía la tienen que celebrar el domingo en su parroquia, pero si quieren tener pues su misa de hermandad, su celebración de la palabra, como tú dices, ¿no? Semanal, que yo creo que la deben de tener, porque eso es lo que ya te he dicho anteriormente. Me gustaría, perdona, Gregorio, aclarar de que la celebración de la palabra tiene tanto valor como la celebración de la Santa Misa. Lo único que no tiene es la consagración. Pues ya, pero evidentemente es algo... Sí, es un poquito inferior, más inferior, digámosle en grado, es un poquito más inferior. Hombre, para explicarte, es como que eso es el culmen de es hacer presente a Jesucristo allí en donde... Sí, perfectamente. En el momento, ¿no? La Eucaristía es la Eucaristía. Es el fundamento. Es el fundamento de nuestra fe. Y lo otro, evidentemente, hacemos presente al Señor en su palabra, porque está presente en la palabra y está presente después
Pero posteriormente la Eucaristía, ahí porque va, se pero va a el administrar sacrificio... no, el santo sacrificio no tiene nada que ver ya con esto. Esto ya claro, es entonces distinto. no es, evidentemente, no podemos sustituir, jamás, porque lo que sí podemos hacer en un momento determinado es ayudar, pero sustituirnos. La Eucaristía dominical, esa debe la cofradía y todos los que se consideren cofrades, cristianos hermanos, de asistir, porque es el fundamento nuestro, ¿no? Perfecto. Entonces, y después lo otro puede ser, como te he dicho, una ayuda que puede valer. Yo creo que es muy positiva, que uniría a la gente, no solamente la celebración de la palabra, sino se pueden reunir en comunidad para rezar, para orar, Lo que para, quiera que sea. claro, y pues un momento de encuentro que les viene bien a las hermandades para no separarse cada vez más, como dijo y hablamos el otro día, como dijo don Carlos Amigo, ¿no? Que las cofradías Puedan están, abocar, eso será otro tema que tocaremos otro día, claro, a convertirse más o menos en en asociaciones culturales. culturales. Desgraciadamente. Bien, queridos amigos, ya habéis visto que con pocas palabras bastas hemos estado aquí analizando lo que es la figura del director espiritual de una cofradía. Hemos estado viendo también las necesidades y las carencias que las cofradías tienen hoy en día, algunas de ellas, por no encontrarse lógicamente dentro del seno de la parroquia. Y que, por supuesto, una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que lo fundamental de todo, es que todos los que se sientan cofrades de verdad auténticos, que ya hablaremos de esto largo y tendido, pues que se vinculen en ese santo sacrificio de la misa del domingo, y que prácticamente es la obligación de todo cristiano, el participar de ese banquete eucarístico. Así que, queridos amigos, yo creo que la cosa ha quedado muy clara con estas breves palabras que hemos tenido con Gregorio, y que yo te agradezco, Gregorio, que hayamos planificado esto de tal forma que creo que ha sido muy, muy ilustrativo, porque muchas cofradías no pueden pensar en que pueden tener esta salida tan buena de tener la celebración de la palabra. Hay que darle a esto un poquito, hay que, como decirlo, darle vueltas y no estar siempre quejándonos, sino intentar darle solución. Y la solución, la de, por ejemplo, que haya, como tú has dicho, un sacerdote por cada hermandad, eso es materialmente evidente. Pues entonces hay que darle otras soluciones. Sería un lujo y un tronillo. Claro. Gracias, Gregorio, por estar aquí con nosotros. Te agradezco infinitamente. A ustedes y a todos, que bueno, un saludo desde aquí a todo el mundo, que evidentemente nos vemos. Y que contamos contigo para otra ocasión. Vale. Vamos a hablar algún día de eso, de las asociaciones culturales. Como quieras. Que a mí me interesa eso muchísimo, de que lo pongamos de manifiesto. A tu disposición. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestra entrevista de hoy. Hasta la semana que viene, Dios mediante.